Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presenta su programa El tiempo es ahora. Dios bendiga, iglesia, ¿cómo están? ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria al Señor, amén. Yo sé que la presencia de Dios está en medio de nosotros, la estamos sintiendo, amén. Pero vamos a redimir el tiempo, gloria al Señor. Dios es bueno, me hacía falta verlos, amén. Pero yo sé que el Señor ha manifestado su gloria en ustedes, en nuestras vidas. Y hoy que cantábamos la alabanza y la adoración, es lo único que nos queda decirle: Señor, a ti es toda la gloria y toda la honra, amén. Saludamos también a quienes nos miran a través de la plataforma de nuestra iglesia, de la iglesia de Paso Ancho. Queremos decirle, bueno, bienvenido, y que se pueda sentar a la mesa juntamente con nosotros de recibir lo que el Señor tiene, amén. Disponga su alma, disponga su corazón, llama a su esposa, llama a sus hijos, porque hoy es día, amén, de recibir palabra para su vida, para su alma. Yo sé que el Dios tiene propósito contigo, y si usted no tiene a dónde venir o dónde ir, nosotros tenemos aquí un lugar propicio, un lugar donde usted puede traerse a su casa, amén. Así como Noé hizo meter a su familia en el arca porque se avecinaba algo y venía juicio, usted que sea prudente, un padre, o quizás usted no tiene a su esposo ahí, tráigase a sus hijos y venga, amén. Los martes tenemos culto virtual a las 7 de la noche. Usted puede pedir el link al pastor, el número telefónico va a aparecer por ahí. Los jueves a las 6 de la tarde hay aquí culto de enseñanza, puede llegarse. Y los sábados tenemos nuestro culto juvenil a las 6 de la tarde. Y como hoy, a las 10 de la mañana, amén. Y yo sé que la iglesia, ¿verdad? Vamos a recibir las almas en este lugar, amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, amén. Hebreos capítulo 11. Mientras usted abre su Biblia, disponga su alma y dígale: Señor, necesito que hables a mi vida, amén, a mi corazón. Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos. Está casi al último, antes de Santiago. 11, versículo 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que venideras, próximas, futuras. 21: por la fe Jacob, así como lo hizo su papá, amén. También dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, amén, gloria al Señor. Qué lindo aquí, hermanos, cuando leemos el libro de Hebreos, amén. No sabemos quién fue el autor de Hebreos, pero bueno, cuando leemos Hebreos, muchos dicen que es el estilo literario que utilizaba mucho Pablo, amén. Otros dicen por ahí, los biblísticos, que puede ser más bien el maestro de Pablo, Gamaliel. Es un libro muy profundo, un libro donde se habla de lo que el Señor viene a hacer en el nuevo pacto, amén. Pero qué lindo cuando leemos y hace un contraste. Nosotros todos los hijos de Dios, amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Venimos acá, ¿verdad?, a los caminos del Señor, o más bien la palabra correcta o la frase correcta es cuando el Señor nos trajo a su camino, amén, porque Él fue el que nos trajo. Entramos por la fe en muchas de las bendiciones que tiene la palabra. Más de 7,000 promesas hay en la palabra y demás. Muchas son para el pueblo de Israel, exclusivas, pero hay otras que usted y yo podemos ser copartícipes, amén. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la iglesia o el Israel espiritual. Nunca se les olvide esto. Nosotros somos la Israel espiritual. Dios hizo su trato con Israel y lo sabemos, sigue haciendo su trato, pero cuando Cristo vino y cuando se derramó el Pentecostés, y lo sabemos, vino esa dispensación donde la gracia, todos nosotros los gentiles, los que no merecíamos salvación, los que no merecíamos que el Señor volviera su rostro, gracias a Jesús, cuando vino
aquel pueblo que no era pueblo vino a ser su heredad. Y esos son ustedes y yo, amén. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y a veces usted y yo nos creemos como que somos muy importantes, a veces, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento, yo sé que ellos son ahora una potencia en tecnología, en estrategia militar, pero fue dado por Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, dice: yo no los escogí a ustedes, Israel, porque sean un pueblo muy grande, sino porque era el más insignificante de la tierra. Y nosotros somos iguales. A veces pensamos que estamos ahorita en Cristo y sé que el Señor nos ha llenado, nos ha bautizado, nos ha puesto su gracia, y a veces nos sentimos importantes en el buen sentido quizás de la palabra, pero cuando vemos nuestros orígenes, en realidad no merecemos esta gracia. Pero gloria al Señor, que como dice la palabra, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gracias a Dios que hubo alguien que no miró nuestras debilidades y que no merecíamos entrar en el pacto. Él nos hizo entrar en el pacto por la obra redentora de Cristo, amén. Y dice que de dos pueblos hizo uno, para poder presentarnos ante Dios y Él nos aceptara, y usted y yo hoy podemos unirnos en culto y en alabanza a nuestro Dios, amén. Vea qué lindo, hermanos, cuando usted pesa eso, usted dice definitivamente, y cuando usted lee Hebreos dice: ya no se acercan a un monte palpable, a un monte Sinaí, ya no se acercan, sino se acercan a millares de ángeles y de gente y de los espíritus que ministran delante de Dios para rendirle a Dios, amén. Y la iglesia, usted y yo que somos la iglesia, somos los que tenemos ese pase para entrar delante de Dios y adorarle y exaltarle. No porque lo merezcamos, hermano Cristian, sino porque Cristo está en nosotros y nos hace dignos y nos justifica. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero hermanos, cuando uno lee esto por la fe, siempre por la fe, y usted lee un poquito de esto, yo quisiera que pudiéramos pensar, porque la vez pasada dijimos que hay cosas que nuestras descendencias arrastran, cosas que venimos, ¿se acuerdan? Cosas que venimos en nuestra genealogía, en ese árbol genealógico, y situaciones que hay que solventar, situaciones que es usted y yo los que decidimos cortar con eso, amén, con situaciones tóxicas, con adicciones y todo el tema, que yo sé que usted ese mensaje lo tiene ahí. Varios me han preguntado y les he dado hasta el bosquejo. Pero yo quiero que ustedes y yo veamos algo, porque a veces somos muy anuentes a prestarle más atención a las cosas malas o al poder del enemigo que a lo que verdaderamente tenemos que poner atención, amén. Hay que conocer al enemigo, amén. Dice la palabra, no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. No podemos ignorar que hay un ambiente o un ámbito espiritual que hay que luchar y demás. Pero ustedes y yo no podemos ponerle más atención a eso que a la palabra, que el poder que tiene la palabra, al poder que tiene caminar en Cristo, a los beneficios que tiene estar en la gracia, a los beneficios que usted y yo tenemos de estar en el Señor, amén. Es más poderoso. Por eso la Biblia dice: el que está en nosotros que en el que está en el mundo. Y si usted vio, hermana Rebeca, la palabra, el Señor se lo dijo, cuando se lo dijo a Pedro, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero cuando usted lee en el original y demás, la gente dice: es porque la iglesia, sí, si el Satanás viene a atacar, la iglesia se defiende. No, en realidad es cuando la iglesia llega y pisotea, digamos, lugares como ataduras o, por ejemplo, así como decía, ciudades donde estaban atadas. El Señor estaba diciendo: cuando la iglesia llega a un territorio del enemigo, ustedes van a prevalecer y van a hollar entre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Y les dice: van a ir ustedes, van a ser enviados y comerán cosas incluso, o beberán, en realidad dice, cosas mortíferas, y nada os dañará.
O sea, el Señor diciéndole a la iglesia, vea, ustedes no simplemente están porque si Satanás viene a atacar, ustedes se defienden. No, ustedes van a ir, amén. Como los que hemos ido muchas veces a las cárceles, no sé si ustedes han ido a las cárceles, pero yo he ido a las cárceles del Buen Pastor, casi a todas las cárceles, hermanos, y es un ambiente pesadísimo, es el ambiente más pesado que yo he sentido. Incluso en el Buen Pastor, en máxima seguridad, ha sido el ambiente más pesado espiritualmente que yo haya experimentado como cristiano. Pero es ahí donde uno se da cuenta que puede ser pesado, el enemigo puede estar ahí, pero cuando tenemos y estamos revestidos con el Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, usted llega y el enemigo tiene que disiparse, las tinieblas tienen que irse, porque si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Iglesia, cuando Dios está con nosotros y tomamos las armas de nuestra milicia, nos vestimos y tomamos, Dios nos dejó herramientas, usted va a ser eficaz en esta tierra, usted y yo vamos a ser eficaces. Y hay muchas cosas que quizás no caen, hay muchas situaciones que no caen porque no tomamos, hermano Alonso, la palabra como tiene que ser. A veces hay cristianos, y hoy les voy a contar un testimonio, porque no crean, hermanos, tal vez ustedes nos ven aquí predicando, pero muchas veces el Señor tiene que confrontarlo a uno y decir, así como predicas, así como sabes palabra, en el momento, hermano Saúl, que hay que poner la palabra en práctica, ahí el Señor le dice a uno, ahora sí, así como roncas, duermes, así como dices, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes y yo aprendamos, hermanos, que nosotros podemos bendecir. Y nosotros ayer hablábamos con los jóvenes y tuvimos un culto de oración y de bendecir, y yo les decía, vea, el mundo está maldiciéndonos. Tal vez su vecino nos está maldiciendo. Quizá la gente, incluso nuestras propias familias, maldicen que usted va a caer, que usted no va a llegar largo, que a usted se le va a pasar la emoción, de que usted ahorita cae en esto y lo otro. El mundo maldice por sí solo. El enemigo tiene toda una estrategia y maldice al pueblo de Dios y hace toda artimaña, o sea, hace todo lo que hace para que usted y yo tropecemos en este camino. El salmista dijo, me empujaste con violencia para que yo cayese, pero me ayudó Jehová. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos una lucha y tenemos que entender eso, es una lucha. Pero aquí hay papás, aquí hay muchachos que se están perfilando para tener matrimonios, aquí hay hombres que también tienen hijos, y que cuando usted y yo tomamos la palabra, hermanos, no hay nadie que se levante contra lo que usted diga, porque usted está siendo respaldado por el poder de la palabra. No hay enemigo que ponga en duda lo que Saúl dice, si Saúl está diciendo lo que la palabra dice, amén. Y no soy de esos predicadores que nos gusta escuchar, o que la gente le gusta escuchar, declare cosas positivas, no, porque caemos a otro. Pero sí tenemos que ser también hijos de Dios, que pronunciemos, que digamos palabra de Dios, que usted bendiga su casa, que usted bendiga a sus hijos, que usted bendiga su matrimonio, que usted bendiga a cada área de su vida, y diciéndolo, hermanos, porque cuando usted se levanta, usted está golpeando el aire espiritual. Y cuando usted va al trabajo y antes de ir al trabajo usted se pone y se inclina ante Dios y sale, no sé si en la madrugada o antes, no sé a qué hora hace usted su devocional, usted está ganando batallas antes de que se asomen, amén. O como nosotros, hoy un domingo, hoy estamos iniciando la semana. Usted y yo aquí estamos recargando fuerzas para enfrentarnos a un enemigo que está ahí con los principados y potestades, que es una guerra recia, es una guerra campal. Pero cuando usted y yo estamos aquí, adoramos al Señor, le damos el tiempo, nos metemos, nos consumimos, recibimos la palabra, vamos revestidos. ¿Usted cree que usted no va a tener una semana en bendición, hermanos? ¿Usted cree que usted no va a tener una semana en bendición? Claro que sí. Usted tal vez dice, Señor, yo ignoro lo que el enemigo está planeando esta semana para mí o para mis hijos, pero cae por tierra lo que el enemigo trae contra mi vida. Se anula, se desvanece en el nombre de Jesús. Y téngalo por seguro, hermanos, que sus hijos, tal vez el enemigo quiso hacer algo, pero hubo un papá, una mamá, un muchacho, o quizás usted dice, yo no tengo mis papás, pero usted, que es el único que está en su casa, empieza con la palabra a decir, y entra la salvación, amén. Entra las promesas de Dios. Y me gusta porque dice aquí en Hebreos, en el 21, dice, por la fe Jacob al morir bendijo, dice, a cada uno de los hijos de José. Y yo creo que usted y yo vayamos a Génesis 49, amén. Vea qué lindo está. Cuando nosotros, y la palabra nos enseña, ellos eran patriarcas, eran hombres que tenían respaldo de Dios, amén, ¿verdad? Jacob, ustedes saben, fue donde salió de Jacob, de los lomos de Jacob, salió el pueblo de Israel. Jacob era aquel,
el que engañaba, pero el Señor le cambió el nombre por Israel, el que luchaba, el hombre que luchó con Dios, porque luchó por la bendición de Dios, luchó a pesar de todo lo que hizo. Pero de los lomos de Jacob, este patriarca, amén, hijo de Isaac, salieron las 12 tribus de Israel. Y dice que antes de morir, dice que se apoyó en su bastón. Imagínense, hermano, que carga este muchacho o este hombre, quién sabe cuántos años tenía, más de 100 años, 90, no lo sé. Y que se pusiera sobre su bastón con toda la fe y bendijera a cada uno de los hijos. Ojo, no solamente a sus hijos, dice a cada uno de los hijos, también a sus nietos, los hijos de José. José era el hijo de él, pero dice que bendijo a cada uno de los hijos de José. Pero ¿sabe por qué bendijo a José? Vea la forma de bendecir. Por eso yo quiero, papá, mamá, muchacho, usted y yo, que veamos qué lindo es cuando usted bendice su casa. Cuando usted viene aquí al templo, cuando usted agarra fuerzas y tal vez usted dice, yo no tengo a mi cónyuge aquí, Alberto, quizás mi matrimonio está destruido o eso. Pero cuando usted viene aquí, eso es lo lindo de Dios. Dios trae gente rota, gente que ha quizás el enemigo destruido, y lo trae aquí primero a usted para fortalecerlo. Y más si es cabeza de hogar, lo fortalece, lo llena, lo respalda, y usted toma eso y el Señor empieza a añadir a todo lo demás. Pero vea, para que usted vea que lo que usted viene a hacer aquí no solamente viene a adorar al Señor, el Señor lo va a recargar de fuerza, de poder, pero para que usted vea la bondad de Dios en esta tierra. Porque tenemos que creerlo, ¿verdad? A veces solo creemos, sí, el enemigo está, vienen luchas y pruebas, pero no, los hijos de Dios tenemos derecho a ver la bondad de Dios en esta tierra. Usted y yo tenemos derecho a que sus hijos vean éxito que Dios da. Usted tiene derecho que usted y yo veamos que Dios prueba, como dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando usted se cree eso, hermanos, es donde el Señor empieza a bendecir aún más su vida y usted crece en fe. Y ve lo que hizo en el 49, ¿están conmigo? Bueno, yo no he llegado porque me emociono, hermanos, si ustedes llegan primero que yo. Es que quiero que me dé tiempo. Vea lo que dice 49. Terminando, bendijo a sus hijos, los de las 12 tribus, pero llegó al 22. 49, 22 dice: rama fructífera es José, este es Jacob hablando, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extendieron sobre el muro. Dice, le causaron amargura a su hijo José, le aceitearon, te aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, vea lo que le está diciendo Jacob a José, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, oiga. Y vea qué paradoja esta. Y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado entre sus hermanos. Ay, hermano. Y ustedes conocen la historia de José. ¿Quién fue José? Fue de los hermanos el que fue más traicionado, golpeado, lo llevaron. Ustedes saben toda la historia. Pero cuando vino, y gloria al Señor, porque el Señor permitió que Jacob pudiera ver a José, dice la palabra literalmente que su espíritu revivió, porque su hijo era hijo de la que él amaba. Y cuando vino José, era de la mujer que amaba, dice que su espíritu volvió a la vida. Que él volvió porque él se sentía muerto. Y al bendecir a José, le digo unas palabras tan lindas, hermanos. Vas a ser rama fructífera. Sé que tus hermanos te hicieron lo que te hicieron, pero te mantuviste fuerte, porque el que estuvo contigo y tenía un corazón muy distinto a todos los demás hermanos, José. Por eso si usted y yo estamos aquí y tal vez no están todos nuestros familiares, ¿sabe por qué es? Porque el Señor sabe que usted tiene un corazón distinto para Él. Y cuando usted toma esa bendición, usted va a infectar a sus demás hermanos, a su demás familia, a sus papás, a su cónyuge, a sus hijos. Pero vea lo que lindo que le dice, rama fructífera. Y cuando usted lee que es rama fructífera, aquí en lo que dice la palabra, hermanos, yo lo traduje o tal vez saqué muchas de los significados. Dice, fructífero es alguien provechoso, alguien que es beneficioso, alguien fructuoso, productivo, fértil, fecundo o lucrativo. Vea qué lindo, hermanos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jacob a José? Usted dice,
todo lo que le hicieron. Es cierto, fuiste allá, lo traicionaron, lo mandaron, lo vendieron, pero eso te hizo ver que era Dios quien te iba a fortalecer y te preparó, y fuiste fructífero, fuiste provechoso. Pero no bastó, hermanos, hasta ahí, porque ustedes saben que antes de que José o Jacob viera a José, ¿qué pasó en Egipto? Él fue el segundo más importante de todo Egipto. Era el segundo más importante, Dios lo exaltó y demás. Pero si no fuera poco, como si no fuera poco, hermanos, Dios a través de Jacob le iba a decir: vea, todavía te falta un montón. Todavía, y no solamente a ti, Jacob, porque lo estamos leyendo en hebreo, sino a cada uno de tus hijos. José tuvo a Nectalí, ustedes lo saben, y todo el tema que también para José, Nectalí y demás fue una persona que le alegró el corazón a José cuando estaba en Egipto, porque ser vendido por los hermanos es duro, me imagino. Si uno ama a los hermanos que tienen, no sé ustedes cuántos tienen, yo tengo casi 8, o tengo 8, sí. Y soy el sexto, y a mí me defendían, yo era el sexto, y que cuando íbamos y si pasaba algo me defendían a mí, y uno se siente que se ha protegido, pero que reciba lo contrario, hermano Alonso, eso duele un montón. Que lo vendan. ¿Cómo no estaba el corazón de José? Pero Dios guardó el corazón de José, y vea, dice: por la roca de Israel, por el pastor de Israel, tus manos no se quebraron. Tú no te quebraste. ¿Por qué? Porque había un papá también que había bendecido ya a José. Jacob era un hombre que entendía, porque a Jacob lo bendijo su padre Isaac, y él sabía que la bendición de un padre era fundamental en su vida. Luchó y no merecía Jacob no merecía, y ustedes lo saben, la bendición, pero él luchó para que la bendición no le fuera el primogénito, que era su hermano Esaú, y él la agarró y la consiguió. Y él sabe que es vivir en la tierra con la bendición del Padre, es vivir con lo mejor, y él sabía que tenía que bendecir a sus hijos. Pero esto me encanta, hermanos, porque la palabra es tan linda y dice: cuyos vástagos se extienden sobre los muros, le causaron amargura, le saetearon. Y todo lo que dice el 25: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios de omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de arriba y de abajo. Y como dice, ¿sabe por qué, hermanos? Porque cuando usted y yo entendemos que en nuestra boca está la palabra de bendición o de maldición, como lo dice Proverbios, dice que en nuestra boca está, y usted como fuente, usted tiene que empezar a decirlo sobre su vida y empezar a ser un hombre y una mujer, y yo, o un muchacho, que empiece a creer lo que Dios le ha dado, amén. A creer que nosotros no somos en esta tierra simples personas o simples cristianos, sino somos gente que sí podemos clamar a un Dios vivo y sí podemos luchar. Usted sí es de esos papás que pueden ponerse en la madrugada y a guerrear por sus hijos, sabiendo lo que están pasando, y Dios va a ser propicio. ¿Sabe por qué, hermana Astrid? ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los que han confiado en Dios en esta tierra han sido avergonzados. Nadie que le haya creído al Señor es avergonzado en esta tierra. Dice que más bien su rostro será resplandecido, que la vergüenza nunca tocará la cara de esa persona. Así que usted y yo tenemos que ser de esas personas que creemos y que le creemos al Señor, y que usted le diga: mis hijos llegarán largo, como lo que hemos dicho, mis hijos serán siervos de Dios, mis hijos, el mundo quizás viene con su filosofía, con todo lo que están adoctrinando, pero yo me levanto con mi hijo, lo pongo a orar conmigo, estoy guerreando por mi casa y por mi familia. ¿Usted cree que no? Usted está preparando su casa, que es parte de la iglesia, un pueblo bien dispuesto para Dios. Cuando usted lee la palabra, por eso es bonito, Elías, y me gusta hacer, porque entendiendo, Elías era quien hizo que el pueblo se volviera al Señor en un momento, ¿se acuerdan? Mostrando, y dice que el espíritu de Elías, antes que venga el Salvador, se iba a manifestar, y el espíritu de Elías estuvo sobre ¿quién? Juan el Bautista, que iba a ser el corazón de los padres volverse a los hijos y de los hijos del Padre, para tener un pueblo bien dispuesto. O sea, eso es lo que hace. Ahora nosotros, que somos hijos de Dios, nosotros estamos preparando nuestra casa para la venida del Señor. Ya no necesitamos a Elías ni a Juan el Bautista, porque ya tenemos todo. Juan el Bautista fue el último de los profetas, dice la palabra, y se cumplió todo. Ahora usted y yo no somos Elías, es cierto, no somos ni eso de los profetas, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis en bien estar atentos.
Y dice que usted y yo estamos preparando nuestra casa para la venida del Señor. Cada vez que el hermano Julio dice, el Señor dice esto, cada vez que cada uno de los matrimonios dicen eso a sus hijos, el Señor dice lo otro, usted está preparando un pueblo o una iglesia, en este caso que es su casa también, para que el Señor la recoja. Y yo quiero que ustedes lo vean. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel era tan estricto en sus enseñanzas que necesitaba hacer que estas bendiciones, papá bendijera al hijo, le repitiera todo esto para que sus hijos crecieran en obediencia a Dios. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? La generación de José fue de las generaciones más importantes en la palabra, porque dice la palabra que cuando murió José y murió su generación, se levantó otra generación que no conocía a su Dios, y por eso fue cautivo Israel aún más fuerte cuando vino el imperio egipcio. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay alguien que conoce la palabra en una casa, en una familia, y no estoy diciendo solo papá, sino nosotros, y decimos la palabra y la pronunciamos, lo que amamos decir eso, aunque el enemigo quiera venir con el mundo, con su imperio, con sus ideas, pero cuando hay alguien que se levanta y se para en la brecha y declara la palabra y bendice y dice que el Señor nos busca y que el Señor quiere un pueblo para Él y que tenemos que buscarle y que tenemos que consagrar todo eso que nos enseñaron nuestros papás, usted también lo está repitiendo a sus hijos. Eso lo que hace es que el mundo no pueda venir a cautivar a lo que es suyo, a lo que a usted más le cuesta, que son sus hijos. ¿Verdad que sí? Y hermanos, vea lo lindo que es. Vea lo que dice. No lo lea conmigo o no lo busque, se lo leo yo. Deuteronomio 6:6. Lo puedes apuntar ahí, pero si quiere lo puedes hacer. Pero vea lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y en cuanto te levantes. La atarás en una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tus puertas y de tus paredes, por decirlo así. El pueblo judío, ellos tenían que ser muy estrictos porque ellos sabían que la palabra se transfiere de palabra a palabra. Ellos son muy disciplinados, hermanos. Por eso ustedes los ven, ellos son súper inteligentes, son memorativos. Ellos tienen una mente, no sé si usted ha hablado con un judío, son los más exitosos. Incluso aquí hay judíos, los más que tienen más riquezas en Costa Rica son gente judía. Son gente, hermanos, que usted habla con ellos, tienen una mente impresionante. Porque ellos pasan de generación, les repiten, ustedes son un pueblo, ustedes, todo el tema. Y ellos, a pesar, hermanos, que no han recibido a Jesús como tiene que ser, ni lo ven como usted y yo, ellos arrastran incluso bendiciones que están hechas por la palabra. Porque Dios no miente a su palabra, Dios no miente a eso. Pero ellos repiten a sus hijos, lo hacen y lo demuestran para que eso no se pierda de generación en generación. Imagínense qué bonito el poder hablar y que usted diga: ojo, hermano, no le estoy diciendo que usted tiene que estar en todo momento cuando está comiendo palabra, cuando está en todo, no, usted, yo sé que somos normales, hablamos, pero yo no sé si a usted le pasa, todo tiene que ver con las cosas de Dios. Y lo decimos y decimos algo, incluso a veces hasta uno puede decir cosas de la Biblia y vacila. Un hermano me decía: ¿usted necesita café, hermano? Le digo yo: sí, hermano, no es que sin café y sin fe es imposible agradar a Dios. Cosas que uno dice que tal vez son jocosas, ¿verdad? Y que no son de la palabra, pero uno siempre es la palabra en todo, amén. Ellos también son así. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le repite a sus hijos, usted dice: Dios tiene propósito contigo. Recuerda que yo hice con Dios, también entré con Dios en un pacto que Él es su palabra, para que usted sea parte de los que sirven al Señor. Recuerde que usted no se debe al mundo. Recuerde que usted tiene algo diferente. Recuerde que el enemigo es cierto, tiene algo contra usted, pero más grande lo que Dios tiene con usted. Entonces, cuando un papá o una mamá o un muchacho dice eso, hermanos, usted está bendiciendo a su casa. Por eso Proverbios dice que hay bendición en la tienda del justo. Y comerán abundantemente en su mesa. Eso lo dice la palabra. Y que usted, cuando está orando, ¿verdad? Porque somos diferentes al mundo. El mundo trae sus cosas y están comiendo en familia y quizás ni oran, pero usted es distinto. Usted agarra su casa y su familia y empieza a orar. Hermano, usted, eso marca. Quizás yo no tuve un papá que me enseñara eso, o no tuvimos un papá, pero yo sí tuve una mamá. Incluso tuve un tutor
que en ese momento, cuando yo tenía 14 años, él tenía la edad que yo tengo ahorita, 33 años, y fue la persona que más me mostró las cosas de Dios. Era un hermano en Cristo, era un joven que me enseñó a ver a Dios de la forma que ahorita lo veo también, que me enseñó la palabra. Y él no tenía tampoco un papá ni una mamá, es más, sus papás eran inconversos. Pero ese muchacho, me acuerdo, yo tenía 14 años y yo lo admiraba mucho, porque era una persona que no necesitó papá y mamá para buscar a Dios y para amarlo y para servirlo y para todo. Era un maestro en la palabra. Y me metía todas las cosas que él hacía, luz de la Biblia, luz de esto, me hizo, apréndaselo. Por eso los muchachos lo saben, porque eso me quedó a mí. A los 14 años me decía, apréndase los primeros 5 libros del Pentateuco, se los aprende esta semana, y me los repite. Y después, ahora apréndese los otros siguientes libros, hasta que me aprendieron los 66 libros. Y yo llegaba donde él y él me hacía quizzes. Y me metía al mundo libros, porque él leía libros y demás de asambleas de Dios y todo el tema, y él me metía mucho la palabra y me explicaba y me hizo a mí enamorarme de esto. Y yo digo, yo necesito también tener eso, porque yo lo veía a él, que él tenía esa relación con Dios. O sea, era muy diferente a todos los muchachos. Él trabajaba y estudiaba en el tecnológico, me acuerdo, pero no faltaba a veces a los cultos, hermanos. Ponía a Dios de primero. Yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Yo no voy a poner, yo me acuerdo que y cuando entré a la Universidad Nacional, yo dije, yo no voy a faltar. Eran los 6 años pesados, era bloque completo, hermano, 6 años. Yo dije, Señor, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo, porque cuando alguien honra a Dios, hermanos, honra a Dios, ve a Dios, paga muy bien. Paga muy bien. Y cuando uno lo ve eso con ejemplos, quizás yo no tuve mi papá, pero tuve a alguien que sí lo vi, que cuando alguien honra a Dios, su palabra la ama, cuando usted ve todo lo demás, esa persona, me acuerdo, y tenía mi edad, él no buscaba, o las personas, y me enseñó eso, nunca busque las añadiduras. Busca primero, como dice la palabra, el reino y su justicia. Y a veces queremos bendición, y el secreto no es buscar la bendición. El secreto es amar al Dios de la palabra, al Dios que bendice. Él te fortalece con vida espiritual, y en todas las áreas de la vida te va a bendecir. Entonces, cuando usted le enseña eso a sus hijos, los judíos son así, y usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo, los judíos tienen mucha letra, y usted lo sabe, ellos tienen mucha letra. Y Pablo le dice, la mucha letra mata y el Espíritu vivifica. Pero cuando usted y yo tenemos dos cosas, tenemos palabra y tenemos espíritu y unción, ay, hermanos, usted es una bomba en su generación, en su casa, en su familia. Se puede levantar el enemigo, como decíamos ahora, se levantará el enemigo como río, pero Jehová levanta bandera de victoria. Por un camino viene, pero por 7 tiene que huir. Mi casa será bendita en su entrada, en su salida. Rebeca será bendita en su acostar, en su levantar. Y usted empieza a decirle eso. Y ayer hablábamos y estábamos orando con los jóvenes, y yo les decía, vamos a bendecirlos. Bendigo sus estudios, bendigo su vida espiritual, bendigo su vida, sus relaciones que van a tener. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no nos enseña nada de esto. El mundo nos enseña, haga esto, haga la forma como usted quiere. Pero que haya alguien y que les diga a esos muchachos, y usted, yo sé que usted lo hace con sus hijos, su hijo recibe bendición, está escuchando algo distinto a lo que el mundo le dice. El mundo le dice, tenga esto, vea, para usted ser exitoso en el mundo laboral, tiene que tener maestría, tiene que tener esto y tiene que tener, está bien, prepárese. Pero yo le digo algo, ¿sabe lo que hace a alguien tener más éxito? Alguien que honre a Dios, y Dios le puede dar a usted lo que usted le pida. Eso es así, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe, esto es un muchacho, él es un joven, me ama. Yo sé que si le doy esto no lo va a marear, me va a amar y no se va a perder. Entonces usted y yo le enseñamos a nuestros hijos de que busquen al Señor, y que cuando tienen las bendiciones y las añadiduras, diga, es porque estoy buscando al Señor. Eso simplemente es porque me corona de favores y de misericordia. Pero eso no es lo que me hace amar a Dios. A mí lo que me hace amar a Dios es porque Él me salvó, me libertó, me restauró, me vino a salvar a mí para salvar también a mi familia, a mi descendencia, de los que vienen. ¿Sabe por qué? Porque la bendición que Dios da a nuestra vida trasciende y trasciende generaciones. Por eso nuestra generación no va a ser la misma que la generación pasada, ¿se acuerda? Porque usted y yo nos levantamos y decimos, mis hijos verán la gloria de Dios, te amarán, te servirán, tendrán larga vida y todo lo que dice la palabra. Y téngalo por seguro que será un hijo distinto en esta sociedad. Nuestros hijos van a ser distintos al mundo. Y usted dice, ¿qué es lo que tiene? Tiene la gracia de Dios. Tiene la gracia de Dios.
Y usted los ve y que se desarrollen y todo el tema. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo me acuerdo de mi niñez, yo me acuerdo ya de mi adolescencia, que para mí, aunque mi niñez no fue tan buena, ustedes lo saben, pero Dios pagó bien en la adolescencia, en la juventud. Y yo puedo decir que Dios es fiel a lo que hace. Y cuando digo la palabra, les voy a decir algo. Ahora que pasó lo que pasó con Yale, es el testimonio que les tengo, y que nosotros estábamos ahí, y que Yale tuvo un embarazo muy lindo. Ustedes saben, Yale no tuvo ni achaques, ni vómitos, ni nada. Más bien a mí me dio todo, ustedes lo saben. Y llegamos y la emergencia, faltaba un mes para que Alisa naciese y demás. Y pasó lo que pasó. Y nos fuimos a Turrialba porque nosotros dijimos, bueno, no nos va a salir donde queríamos, vamos a irnos a Turrialba, es mejor. Nos fuimos para allá. Y Dios empezó a acomodar todo, hermanos. Y nos empezó a acomodar. Y el primer médico que vio a Yale, que era un médico general primero, era conocido de Yale, ahí vivía por donde Yale vivía en Turrialba. Y empezó a monitorear a la bebé y empezó el ritmo cardíaco a caerse de mi bebé. Y dice, Yalena, voy a decir que mejor la internen, porque la otra médica que estaba ahí decía, mejor devuélvese a Cartago porque todavía le falta un poquito más. Pero gracias a Dios que él empezó a monitorear y pasó lo que pasó. Ya, hermanos, eran a 1 cuando ya de la mañana, cuando a Yale la internaron. Y ahora sí venía el que es especialista en esto y empezaba todo el tema que ustedes saben, ¿verdad? Ya a las 3 de la mañana ya le estaba dilatando. Y la metía como 5 veces a la ducha, porque me dice, vea, métala a bañar para que dilate más. Yo como 5 veces, de 1 a las 5 de la mañana cada hora la metía. Digo yo, porque aquí lo vamos a hacer los dos juntos. Alisa van a hacer como queremos. Ay, hermano, ya después ya estaba el tema. A las 9 de la mañana le dijeron, va para labor. Ya entró como a las 10, hermanos. De 10 a 12 le empezó todo el tema, que no quiero ahondar aquí, pero nos dijeron, bueno, el bebé como que está atravesado. No podíamos, la trataron muy bien y demás. Ojo, de 10 a 12 y todavía no podía, y todavía no salía Alisa. Y ustedes saben todo lo que hacen la pediatra, la obstetra y todo el tema, hasta lo que no se tiene que hacer. Le pedían permiso, ¿quieres? Y tal, claro, de la desesperación, hágale, póngasele encima. ¿Quiere que le meta? Le decían, ¿quiere que le metan suero? Métale suero, le decía yo. Y todo porque queríamos ya, yo quería conocer a Alisa, yo quería que ya no, porque pasó todo un día terrible y todo el tema. Ya queríamos salir de esos, hermanos. Cuando ya le pidió, no, ya no puedo. La cuestión, hermanos, que dicen, bueno, vamos a emergencia. Entramos como a las 2:15, hermanos, y empieza todo, ¿verdad? Uno viene con la ilusión de ver a su hijo llorar, a que se lo pongan en el pecho y todo, porque uno podía estar ahí, porque yo estuve en todo y yo quería que me lo pusieran también a mí y todo. Ay, hermanos, cuando empiezan todo el tema, yo los veo hablando y todo, el anestesiólogo aquí hablándole a uno al oído, todo va a estar bien, y empiezan. Cuando sacan a Alisa, hermanos, vemos que sale morada y no llora. No llora y no la pusieron. Inmediatamente los tetras se fue y lo veíamos de este lado y empezaba a hacer todo el tema de reanimación y todo el tema. Hermanos, ahí fue donde uno se siente perdido. Y ya le dice, pero ¿por qué no llora? Y yo le decía, amor, tranquila, están haciendo lo que están haciendo. Pero ya veíamos, eran 4 minutos, 5 minutos y nada, hermanos, y demás. Y usted se le viene a la mente, el enemigo trabaja todo. Yo vi todo, vamos a esto, la vamos a enterrar. Se me vino todo. Pero fue donde llegó el Señor y me dijo, ¿y la palabra? Tú no eres un hijo de Dios, tú predicas eso que viene. Y me confrontó y le digo, pongámonos a orar, ¿qué nos pasa? Y empezamos a orar ahí. Y empezamos y decíamos, vida de Dios, Señor, vida de Dios, vida de Dios. Alisa es tuya, tú no la diste, hemos orado por ella, tú nos has mostrado tu gloria. Aquí tú no nos vas a avergonzar, tú nos das hijos para alegrar el corazón de los papás. Lo he predicado, lo he dicho. Y cuando ya le digo, Señor, tú no me diste a Alisa para esto, empezó la bebé no a llorar, pero ya a volver en sí. Y me dice la obstetra, véngase, vamos a tener que salir de emergencia,
pero vamos. Y me llevó, y yo empecé ya a ver a Lisa que ya estaba ganando un poquito más de color, y dice: papá, la estamos sacando de la emergencia en la que está. Nos tragó mucha sangre y mucho líquido amniótico, y nos llevaron a neonatología, hermanos, y estuvimos ahí. Y me hace: tenemos que llevarla al hospital de Cartago porque aquí no tenemos cuidados intensivos. Yo le dije: no me diga eso. Y yo agarré a Lisa porque ya no la pudo ver, y estuve todo el tiempo con ella, y empezaba a ponerle las manos, y yo le decía: Señor, tú no nos das un hijo para esto. Tú eres un Dios que alegra el corazón de sus hijos, y tú honras a los que honran. Señor, yo quiero ver tu gloria. Y eran la 1, las 2, las 3 y las 4 de la tarde. Yo no había escuchado todavía a mi hija llorar porque estaba con oxígeno, estaba invadida. Tenía sondas en la nariz, en la boca, y el oxígeno, claro, ella trataba de hacer, pero era una niña pequeña, hermanos, una niña que le faltaba todavía un mes para madurar. Y yo oraba. Y los 4 días más difíciles los tuve que pasar yo con ella, porque ya le tenía que estar arriba y ver dónde buscar para meterle porque ella no podía mamar todavía, ya le no estaba con ella, tenía que ser todo por sonda, pero lo que es el suero, y su cuerpo tan pequeñito, porque no encontraban, hermanos, duraron más de 20 minutos para encontrarle una vena. Una niña que no tenía. Es ahí donde uno se pone frágil y vulnerable, y uno dice: sí, Señor, tú eres un Dios que has prometido lo que has prometido. Hemos orado por esta bebé, porque nosotros duramos 4 años sin querer, ya después ya le quiso, y bueno, el Señor hizo lo que hizo, vino al mundo. Señor, te dijimos, y todo, en todo, hermano, porque cuando nos dimos cuenta de que ya le estaba embarazada a esa niña, oramos, porque yo sé que eso es lo que hace un papá. Un papá hace eso porque sabe, porque así como el enemigo quiere las cosas para él y quiere arrebatar, pero hay un Dios que es más poderoso y más fuerte. Y yo le decía: Señor, tú no puedes permitir que yo sea avergonzado, ni mi casa sea avergonzada, ni que mi familia sea avergonzada. Hemos creído en ti, hemos visto tu gloria. Y hermanos, ese día me hace ella: ve, Alberto, si yo logro sacarle lo que es la sangre, no se la mandamos a Cartago. Ay, hermanos, al ratito que ella me dijo eso: vaya, tómese un café. Yo no quería tomar nada, hermanos. Yo creo que ya llevaba más de 13 horas sin comer y demás. Pero usted sabe que uno no siente hambre en eso. Yo quería estar solo con Alisa y verla. Y yo decía: no pude estar con Yale, Yale no la pudo. Yo no sabía cómo estaba Yale, porque ya también tenía horas sin saber de Yale. Yale estaba en otro piso. Y yo le decía: díganle a mi esposa que está bien, por favor, dígale. El celular se me descargó, y yo sé que Isara siempre estuvo atenta a mi familia, y yo no tenía que decirle nada, hermanos. Ahí estaba luchando yo solo, y yo deseaba que pudiera estar Yale conmigo y que Yale se diera cuenta, pero no sé, como que pasó todo para uno fortalecerse en fe. Porque, hermanos, es muy bonito decir, es muy bonito predicar, y ustedes lo saben, pero cuando llega en el momento donde usted está ahí, usted tiene que decir: el Señor, tú eres mi consuelo en tiempo de angustia. Tu palabra es tu fortaleza y mi fortaleza en el día malo. Es ahí donde uno, hermanos, tiene que entender de que no está solo. Y aunque no sentía uno el apoyo, porque no tenía comunicación con mi familia ni nada, yo sabía que ahí estaba el Señor ya fortaleciéndome y sosteniéndome y diciéndome: verás la bondad de Dios, lo verás. Pero, hermanos, uno lucha tanto con la humanidad de uno, y es por eso que me venía esta palabra. Uno lucha con la humanidad, pero es ahí donde uno tiene que entender que Dios es más poderoso, y Dios lo deja esos momentos a uno para que uno diga: toma la palabra y usa la palabra de verdad. Pon la palabra en práctica. Y ahora, hermanos, por eso uno tiene que hablar con fe, creyendo que el Señor está con nosotros, que el Señor hará y no permitirá, hermanos, que usted y yo podamos ser avergonzados. Y después de todo, hermano, fueron 4 días yo con ella, que estuve ahí. Me trataron, yo les contaba a los muchachos que son más cercanos, y les he contado todo en más detalle. Pero, hermanos, vimos la gloria de Dios. Ya después duramos 7 días con ella. Bueno, hermanos, cuando pasó lo que pasó, llamaron al de rayos X, llaman al terapia de respiración. Yo veía a todo el mundo encima, hermanos, en ese momento, todo el mundo encima, porque la pediatra llamaba y dice: háganle rayos X, porque cuando una niña dura más de 8 minutos sin oxígeno,
hay secuelas garrafales, me decía ella. Y dice, yo no puedo darle a usted, a su bebé, a salir sin saber si ella quedó bien en el cerebro, si ella quedó bien en los pulmones, todo. Pero para gloria del Señor, hermanos, a Lisa cuando le hicieron todo, hermanos, todo salió limpia, no tuvo ningún problema. Y yo puedo decir que el Señor es fiel, muy fiel, hermanos. Y hoy estoy aquí diciéndole, y es que es muy distinto, y quizás lo que hemos predicado el pastor, la pastora, los hermanos que predican, el hermano Oscar, cuando uno predica algo que ha vivido y visto la mano de Dios, qué rico le sabe decir que Dios es fiel. Y uno le puede decir al pueblo, hay que creer a lo que Dios dice, hay que creer que tenemos un Dios fiel, que un Dios que cumple su promesa, un Dios que no falla, que su fidelidad traspasa, aunque nosotros no merezcamos nada, aunque usted y yo no merezcamos nada, porque quizás decimos eso, hermano, pero uno lo hace de una forma para humillarse delante de Dios y decirle, Señor, porque te amo. Nosotros amamos al Señor. Por eso yo le digo, su casa y su familia no tiene que ser avergonzada. El destino de tus hijos no será el destino del mismo que tiene el mundo, porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Tenemos a un Dios fiel, a un Dios que se levanta por su pueblo, a un Dios que se levanta por su familia, a un Dios que pelea por usted y por mí, a un Dios que nos corona de favores y de misericordia, a un Dios que levanta, a un Dios que restaura, a un Dios que liberta, a un Dios que rompe cadenas, a un Dios que hace las cosas que estén muertas, que vivan, a lo que está enfermo, que sana. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que creemos, ese es el Dios que tenemos, hermanos, ese es el Dios que tenemos. Y quería contar otro testimonio, pero estamos en cámaras y ahí no lo cuento. Pero hermanos, Dios es bueno y fiel. Y cuando usted y yo vemos estas bendiciones, vea lo que dice Deuteronomio. Ya sé hasta la palabra, hermanos, vea, me emocioné. 28:12. Vea qué lindo. Por eso es lindo, hermanos, cuando usted lo repite. Cuando mi mamá tenía algo, cuando vivía con ella lo veía mucho, ahora no, ¿verdad? Porque no vivo con ella, pero mi mamá, ustedes vieron esos almanaques que regalan sociedades bíblicas, que cada mes tiene un mensaje, un versículo, y en cada día tiene su versículo. Mi mamá agarraba eso y lo pegaba siempre en el baño. Hermanos, y usted le va a hacer gozoso, pero las predicaciones que Dios me ha dado, muchas, cuando estaba con mi mamá estando en el baño, aunque ustedes se puedan reír, porque yo leía y me emocionaba, y mi mamá siempre ponía una Biblia ahí también dentro, porque ustedes saben, hermanos, ustedes lo saben, es nuestro momento. Y a veces, hermanos, uno se pone a ver el celular y en lugar de ver otra cosa, ¿verdad? Y ver la palabra. Y yo me acuerdo que mi mamá ponía eso y yo, qué buen versículo, aquí yo puedo sacar un mensaje. Ojo, no le estoy diciendo, hermanos, que usted lleve la Biblia de estudio al baño, ¿verdad? Jamás, no lo haga eso. Pero a lo que voy es, hay que ponerlos en los postes, hay que ponerlos en el baño, hay que borbandea a su hijo por todo lado. Usted tiene un hijo, póngalo en su recámara y diga que Jehová Dios cumplirá tu propósito en ti. O tú no tienes el espíritu del mundo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Póngaselo ahí, su hijo está siendo borbandeado por todo lado. Mi mamá hacía mucho eso. Y entonces yo también se los aconsejo a usted. Vea lo que dice 28:12, hermanos. Dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios te ordena hoy, para que lo guardes y lo cumplas. A lo que yo voy, hermanos, el Señor se lo hizo esto al pueblo de Israel. Y ellos tienen demasiadas bendiciones, pero les decía, nosotros somos conciudadanos, amén. Nosotros somos coherederos con Cristo y las bendiciones espirituales, por eso dice la palabra que Él nos sienta en lugares celestiales, Él nos pone en lugares privilegiados para que usted y yo podamos ver la gloria de Dios, amén. Para que usted y yo empecemos a ver y decir que nuestro Dios es bueno. ¿Y sabe qué es lo que quiero cerrar con esto? Que todas las bendiciones, y cada vez que usted y yo vemos la bondad de Dios, si alguien me ayuda por acá, Yariel, cada vez que usted y yo vemos un milagro y la bondad de Dios, no es para decirle que, hoy es que sí, como yo le decía al Señor, Señor, no me avergüences. Y a veces suena uno como, ¿qué es uno para decirle a Dios eso?
Y Dios actúa, y no porque quizás yo sea muy santo y que tal vez sí guardo la palabra, pero lo que me venía es que muchas veces Dios muestra su gloria. ¿Sabe para qué? Para conquistarle el corazón a uno. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Y uno llegará a decir, definitivamente, como dijo Pablo, deudor soy a Cristo. Soy deudor al Señor. Y quizás usted ha visto la gloria de Dios en todo lo que usted hace, o quizás todavía no la ha visto y Dios le va a demostrar su amor. Pero ¿sabe para qué es? Para enamorar su corazón, para que usted le ame. Él conquista nuestro corazón. Y ahora mucho más fuerte uno ama a Dios. Y uno dice, así como quizás está el amor del padre a un hijo, una hija, y es tan fuerte, sobre todo el de la madre es tan fuerte. Y cuando uno entiende, dice, de verdad que el amor de Dios, por eso dice que nos constriñe. El amor del Padre nos constriñe. Y uno empieza, no porque podamos pagarle a Dios, sino porque uno quiere algo: corresponder a Dios por su gran amor, corresponder a Dios por su gran fidelidad, corresponder a Dios con nuestro servicio, con mi vida, con mi fidelidad a Él. No voy a decir que soy perfecto, hermanos, porque no lo crean, no soy perfecto. Y mis amigos que tengo aquí quizás me conocen, no soy perfecto, ni nunca me voy a mostrar como si fuera perfecto. Pero algo que sí quiero es, juntamente con usted, demostrarle a Dios que le amamos. Y todos los que estamos aquí, Dios ha mostrado su amor y su misericordia. Y que falta mucho, muchísimo nos falta. Y que falta que Dios siga haciendo en mi corazón y en mi carácter, y en quizás hasta nuestras propias mañas. Falta muchísimo, pero algo que sí tenemos es que amamos al Señor. Y lo amamos, y a pesar de que le fallamos muchas veces, estamos aquí. Por eso usted corresponda a ese amor que Dios tiene. ¿Le ha mostrado su amor? ¿Cuántas veces le ha mostrado su amor? ¿Cuántas veces ha estado usted en necesidad y usted declara la palabra y usted la dice? Usted en su casa, su familia, hay una dolencia y usted lo declara, y usted empieza a declarar y proferir la palabra que dice acá, y Dios empieza siendo fiel. ¿Cuántas veces ha visto usted eso? ¿Sabe para qué es? Para que usted y yo le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Así que sigamos, porque esa es la palabra correcta, sigamos amando al Señor. Y dígale lo que dice Hebreos, porque también estoy leyendo en Hebreos, que no tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Vea qué duro. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene un corazón malo, ya no crea la palabra. Cuando uno tiene un corazón malo que el diablo lo mina, ya usted no cree lo que el pastor o la pastora o los hermanos predican. Incluso hasta te burla la gente, o se vuelven quizás obstinados, y usted lo ve. Yo sé que aquí no pasa, porque aquí he visto gente que ama al Señor, e incluso hoy he visto lágrimas, porque ¿sabe por qué? Porque usted tiene un corazón para Dios. Porque así como Lindo ha visto la mano de Dios y lo sacó de todo, y Dorita, y cuando ellos nos contaban, quizás Dorito y Orlindo, cuando ustedes decían el testimonio, no podía sentir lo que ustedes sentían, pero ahora que pasé lo que pasé, los entiendo. Y uno dice, de verdad que ahí solo es la mano de Dios, de verdad que ahí solo es el consuelo y el auxilio de Dios. Por eso en el momento más difícil de nuestra vida, viene el Señor y mete su mano y te dice, una vez más, Alberto, te muestro que yo soy fiel, aunque tú seas infiel muchas veces. Una vez más te
demuestro que estoy contigo y con tu casa, que te llamé a los tuyos y no voy a terminar hasta que lleve a cabo lo que he propuesto. Por eso diga, pensamientos de paz tiene Dios para mi vida y para mi casa, y no pensamientos de mal, para darnos el fin que espera. Sus hijos van a recoger de la bendición suya, de lo que ellos mismos también verán cuando usted tiene que soltarlos. Nuestros hijos, nuestros nietos, eso trasciende. Y ustedes lo leyeron conmigo la vez pasada, hermanos, lo leyeron. Y se los voy a terminar leyendo, amén. Cuando ustedes vieron que es cierto que Dios visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación, pero las bendiciones de Dios trascienden hasta más de la 4ª generación. Dice 34:7 y se lo voy a leer de la siguiente manera. 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Moisés: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Sobre todo esto, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero él dijo: he aquí, yo hago pacto delante de ti y de todo el pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas sobre la tierra. Nuestro Dios trasciende con las bendiciones. Por eso usted tome una decisión. No sé cómo está usted, no sé cómo está su casa, no sé cómo está su matrimonio, no sé cómo está, pero con uno que tome la decisión, siempre la palabra nos ha mostrado, con uno, Dios necesitó un Noé para salvar su familia. Dios necesitó un Lot para poder salvar a sus hijas. Dios siempre, también aquel hombre, se acuerda a Cornelio y le dijo: cree en el Señor Jesús. Le dijeron: y tú y toda tu casa serás salva. Solo necesita una. Así que pónganse de pie y vamos a orar. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presentó su programa